Había una fecha en el calendario que Rodrigo Salinas miraba cada mañana sin poder respirar del todo. No era un aniversario, no era un cumpleaños. Era la fecha en que el hospital le había dicho, con toda la amabilidad clínica del mundo, que si no regularizaba los pagos antes de fin de mes, su madre tendría que ser trasladada a un centro público, y él sabía, con la misma certeza con la que sabía que los puentes necesitan cimientos, que su madre no sobreviviría a ese traslado, no físicamente, no ella. $200. Eso era lo que quedaba en su cuenta el día que firmó. No firmó en una iglesia, no firmó rodeado de flores ni de música ni de la mirada emocionada de nadie. Firmó en una sala con luz de tubo fluorescente, con una mesa de metal entre él y una mujer a quien había visto exactamente 4 veces en su vida. El bolígrafo era de plástico barato, el papel era oficial, frío, definitivo, y cuando terminó de firmar su nombre, cuando el último trazo de la última letra quedó impreso sobre ese documento que lo convertiría legalmente en esposo, levantó la mirada esperando algo. No sabía qué, quizás un gesto, quizás un reconocimiento de que lo que estaban haciendo era, al menos, inusual. Ella no lo miró, deslizó el bolígrafo de regreso hacia el centro de la mesa con un movimiento preciso y dijo, con la misma entonación con que se lee una cláusula contractual, algo que Rodrigo llevaría grabado en algún lugar entre el pecho y el estómago durante mucho tiempo después. Recuerda el acuerdo, 2 años, ni un día más. Su nombre era Elena Voss. Tenía 34 años, 11 meses y algunos días. Una herencia bloqueada por una cláusula que exigía que estuviera casada antes de cumplir 35. Un abogado que contactó a Rodrigo a través de un intermediario. Un trato que, sobre el papel, era perfectamente simple. Él le daba 2 años de matrimonio legal, presencias públicas cuando fueran necesarias, y una firma. Ella le daba $180,000 al completarse el plazo. $180,000. Para salvar a su madre. Rodrigo había tardado exactamente 3 días en decir que sí, no porque fuera un hombre sin escrúpulos, sino porque era un hombre que amaba profundamente a una sola persona en este mundo, y esa persona se estaba apagando en una cama de hospital mientras él hacía cálculos que nunca le alcanzaban. La casa estaba en las colinas al poniente de Guadalajara. Era el tipo de construcción que los arquitectos fotografían para portadas de revistas, todo ángulos exactos y ventanales enormes y silencio estudiado. Rodrigo llegó con 2 maletas. Elena ya estaba dentro. Nadie lo recibió en la puerta. Encontró su habitación porque era la única con la puerta entreabierta y una llave sobre el escritorio. Se sentó en el borde de la cama y escuchó el silencio de esa casa por primera vez. Era un silencio diferente al de los apartamentos vacíos que había conocido. No era ausencia de sonido, era algo más activo que eso. Era el silencio de alguien que había aprendido, con mucha práctica, a no ocupar más espacio del necesario. Esa noche, mientras desempacaba lo poco que había traído, su mano encontró algo detrás del panel suelto de la pared, cerca del closet. Una fotografía, pequeña, impresa en papel que el tiempo había vuelto amarillo en las esquinas. Mostraba a una niña de quizás 7 años, parada frente a lo que claramente había sido un edificio en llamas. No miraba la cámara, miraba hacia adelante, hacia algo fuera del encuadre, con una expresión que no era de miedo sino de algo más difícil de nombrar, algo que en adultos se llama resolución, pero que en una niña de 7 años no debería tener nombre todavía. Al reverso, en letra infantil, con lápiz que alguien había presionado con mucha fuerza sobre el papel, había 4 palabras en español: la que sobrevivió. Rodrigo se quedó mirando esa fotografía durante un tiempo que no supo medir. Luego la colocó sobre el escritorio, fue al baño, abrió el grifo del lavabo y se quedó con las manos bajo el agua fría hasta que dejó de sentir que le temblaban. No sabía de quién era esa fotografía, no sabía qué significaba, no sabía todavía que esa imagen era la primera pieza de algo mucho más grande,
mucho más antiguo, mucho más doloroso de lo que su mente de ingeniero podría haber calculado esa noche. Solo sabía que algo en él, algún sentido desarrollado por años de trabajar con estructuras y entender cuando algo carga un peso que no debería cargar solo, le decía que esa niña en la fotografía nunca había sido rescatada del todo, y que la respuesta a eso, de alguna manera que todavía no entendía, vivía al otro lado del pasillo, con la puerta cerrada y la luz del corredor encendida. Rodrigo Salinas había aprendido desde muy joven que el amor no se declara, se demuestra, se construye con las manos, con el sacrificio silencioso, con la presencia constante cuando todo lo demás falla. Lo aprendió mirando a su madre levantarse a las 5 de la mañana durante años, preparar el desayuno, planchar uniformes, trabajar doble turno en una farmacia que le pagaba lo justo para sobrevivir y no lo suficiente para vivir. Lo aprendió el día que su padre dejó una nota sobre la mesa de la cocina y no volvió. Graciela Salinas no lloró frente a su hijo, dobló la nota, la guardó en algún lugar que Rodrigo nunca encontró, y al día siguiente se levantó a las 5 de la mañana como siempre. Él tenía 9 años, y entendió, con esa claridad brutal que a veces tienen los niños, que querer a alguien de verdad significa quedarse aunque duela, significa resolver lo que se puede resolver y cargar lo que no tiene solución. Por eso estudió ingeniería, no por vocación romántica hacia los puentes y las estructuras, sino porque necesitaba un lenguaje para el mundo que tuviera respuestas concretas, algo que o funciona o no funciona, algo que se puede calcular, reforzar, salvar. Su madre era la única persona en su vida a quien amaba con esa desesperación silenciosa que no sabe cómo expresarse más que en actos. Y cuando el diagnóstico llegó, cuando los médicos empezaron a usar palabras como deterioro progresivo y cuidados especializados, Rodrigo sintió por primera vez en su vida adulta que estaba frente a una estructura que no sabía cómo sostener. El dinero del contrato no era ambición, era la única herramienta que le quedaba. Los jueves por la tarde, sin importar lo que estuviera ocurriendo en la Casa de las Colinas, Rodrigo manejaba 40 minutos hasta la clínica donde su madre vivía ahora en un tiempo que no siempre coincidía con el de todos los demás. Algunos días ella lo reconocía desde la puerta, lo llamaba por su nombre y le preguntaba si había comido, con esa preocupación automática que las madres conservan incluso cuando otras cosas se pierden. Esos días Rodrigo sonreía con todo el cuerpo. Otros días ella lo miraba con una amabilidad educada y distante, la misma con que se mira a un desconocido agradable, y le preguntaba si venía a ver a alguien del piso de arriba. Esos días manejaba de regreso a Guadalajara con las manos perfectamente firmes sobre el volante y algo roto en algún lugar que no tenía nombre anatómico. Nunca le contó nada de esto a Elena. Elena, por su parte, existía en esa casa con una disciplina que al principio Rodrigo interpretó como frialdad y que con el tiempo empezó a reconocer como algo diferente, algo más parecido al control que ejerce alguien que sabe, por experiencia propia, lo que ocurre cuando se pierde. Se despertaba antes que el sol. Rodrigo lo sabía porque algunas mañanas, cuando el insomnio lo vencía y bajaba a la cocina a las 5:30, encontraba la cafetera ya caliente y una taza usada en el lavabo. Ella nunca estaba, ya había desaparecido en el estudio del segundo piso, detrás de una puerta que cerraba con llave desde adentro. Trabajaba hasta el mediodía, comía sola, de pie muchas veces, leyendo algo en su tablet con la concentración total de alguien que no se permite pausas innecesarias. Por las tardes salía una hora, siempre la misma hora, siempre sola, siempre de regreso antes de que oscureciera. Sus llamadas telefónicas eran en alemán. Rodrigo no hablaba alemán, pero había estudiado suficiente sobre estructuras de tensión para reconocer cuando una voz está sosteniendo más peso del que muestra. Las llamadas de Elena siempre terminaban de la misma manera, una pausa larga, una respuesta breve, el silencio abrupto de una comunicación cortada.
y luego ella salía del cuarto donde hubiera estado hablando con la misma expresión neutra de siempre, como si la conversación hubiera sido sobre el clima. No tenía fotografías en ningún lugar de la casa. Eso fue lo que más le llamó la atención a Rodrigo, quizás porque él sí tenía una sola, enmarcada en su cuarto, su madre y él en la playa, ella joven todavía, los dos con los pies en el agua y los ojos cerrados por el sol. Elena, en cambio, habitaba una casa llena de la historia de su familia y había borrado cualquier rastro visible de sí misma de cada pared, cada repisa, cada superficie, como si su presencia en esos espacios fuera provisional, como si siempre estuviera lista para desaparecer sin dejar evidencia. Rodrigo notó también, con ese instinto calibrado por años de revisar edificaciones en busca de fallas invisibles, que Elena conocía cada salida de la casa, no de manera obvia, no lo hacía conscientemente, o al menos no lo parecía, pero sus ojos, cada vez que entraban a un cuarto nuevo, trazaban el mismo recorrido silencioso, puerta principal, ventanas, salida lateral. Lo hacía en restaurantes, lo hacía en las oficinas de los abogados, lo hacía con la eficiencia automatizada de alguien que lleva tanto tiempo haciendo lo que ya no sabe que lo hace. Y había algo más, pequeño, casi imperceptible. Ella dormía con la luz del pasillo encendida. Rodrigo lo descubrió una noche que se levantó tarde y vio la línea de luz bajo su puerta. Al principio pensó que estaba despierta, pero no había sonido alguno, solo esa luz constante, como una guardia silenciosa que alguien había decidido no apagar nunca. No dijo nada, no preguntó, guardó esa observación en el mismo lugar donde guardaba todas las cosas que no sabía cómo nombrar todavía. Fue la noche del tercer mes cuando algo cambió, aunque ninguno de los dos podría haber señalado exactamente qué. Rodrigo llegó tarde de una visita a su madre que había salido mal, no el tipo de mal que se puede contar, el tipo de mal que se instala en el pecho y no encuentra salida. Entró a la casa en silencio, dejó las llaves en la mesa del recibidor, y al pasar por la cocina se detuvo. Elena estaba en el piso, no había caído, no estaba enferma, estaba sentada con la espalda contra el gabinete bajo la ventana, las rodillas recogidas contra el pecho, los brazos cruzados sobre ellas. Su teléfono estaba a su lado con la pantalla apagada. No lloraba, no hacía nada, solo estaba ahí, en ese piso de mármol frío, completamente quieta, como alguien que ha gastado todo lo que tenía y ya no le queda energía ni para moverse. Rodrigo evaluó la situación en segundos. Pensó en preguntar, pensó en retirarse, pensó en hacer algo útil, que era siempre su primera respuesta a cualquier cosa, y entonces hizo algo que lo sorprendió a él mismo. Se sentó en el piso, al otro lado de la cocina, la espalda contra el gabinete opuesto, las piernas extendidas sin decir una palabra. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 40, el refrigerador zumbaba. Afuera, un coche pasó por la calle lejana. La luz del pasillo, como siempre, seguía encendida. Cuando Elena finalmente se levantó, no lo miró directamente, recogió su teléfono, se acomodó la ropa con ese gesto mecánico de quien recupera su compostura capa por capa, y antes de salir de la cocina dijo algo tan despacio que Rodrigo casi no lo oyó. Gracias, nada más, sin explicación, sin contexto, solo esa palabra, dicha al aire, que podría haber sido para él o podría haber sido para nadie en particular. Rodrigo se quedó solo en la cocina todavía un rato, mirando el lugar donde ella había estado sentada, pensando que en todos sus años de trabajo había aprendido a leer el estrés en el concreto, en el acero, en la madera. Había aprendido a ver cuando algo cargaba más de lo que había sido diseñado para cargar, y pensó que Elena Voss cargaba algo desde mucho antes de que él llegara a esa casa, algo antiguo, algo que no tenía que ver con herencias ni con contratos ni con cláusulas legales, algo que, sospechaba, empezaba exactamente donde la fotografía de la niña terminaba. Esa noche no durmió bien.
Pero por primera vez desde que llegó a esa casa, no fue su madre lo último que pensó antes de cerrar los ojos. A los 7 meses, Rodrigo dejó de contar los días que faltaban. No fue una decisión. No hubo un momento exacto en que se dijera a sí mismo que iba a dejar de hacerlo. Simplemente una mañana se dio cuenta de que no había mirado el calendario desde hacía 2 semanas. Y esa ausencia le dijo algo sobre su estado interior que prefirió no analizar demasiado. Había empezado a cocinar para 2 sin pensarlo. La primera vez ocurrió un martes. Hizo arroz con verduras, suficiente para 2 porciones, y cuando se dio cuenta ya tenía los 2 platos servidos sobre la barra de la cocina. Se quedó mirándolos un momento, luego cubrió uno con un plato hondo y lo dejó sobre el fuego apagado. Cuando bajó al día siguiente, el plato estaba limpio en el escurridor. No hablaron de eso, tampoco habló de lo del chocolate. Había notado que Elena, con una precisión que casi lo hizo sonreír la primera vez que lo observó, abría el gabinete de la esquina exactamente a las 10 de la noche y tomaba un solo cuadrito de la tableta oscura que guardaba ahí. Un cuadro, nunca 2. Como si se permitiera exactamente esa cantidad de indulgencia y ni un gramo más. Una semana después de notarlo, Rodrigo dejó una tableta nueva en el gabinete sin decir nada, luego otra, luego se volvió parte de la lista de compras, una línea más entre el café y el pan, tan natural como si siempre hubiera estado ahí. Ella nunca lo mencionó. El chocolate desaparecía cada noche a las 10. Su amigo César lo llamaba los viernes. Era contador, vivía en Monterrey, llevaban 20 años de amistad construida sobre partidos de fútbol y conversaciones largas que no necesitaban llegar a ningún lado para tener valor. Un viernes, 7 meses dentro del contrato, Rodrigo cometió el error de describir a Elena con demasiado detalle. El silencio de César al otro lado de la línea fue el tipo de silencio que antecede a una verdad incómoda. Cuídate, hermano, dijo al final. No es eso, respondió Rodrigo. Hubo otra pausa. Claro, dijo César, con esa única palabra que significaba exactamente lo contrario. Rodrigo no volvió a hablar de Elena con César, pero tampoco pudo dejar de pensar en esa conversación. Porque el problema con las verdades incómodas es que una vez que alguien las nombra, aunque sea con 2 palabras, ya no pueden guardarse en el mismo lugar de antes. Las apariciones públicas llegaron a mediados del 8º mes. Los abogados del patrimonio necesitaban verificar la legitimidad del matrimonio, lo cual en términos prácticos significaba que Rodrigo y Elena tendrían que ser vistos juntos en contextos sociales reales. Una cena con los representantes legales, una reunión con el consejo que administraba los activos del patrimonio Voss, y una gala benéfica en el centro de la ciudad, inevitable e ineludible, a la que asistirían varias de las personas que habían conocido a Heinrich Voss en vida. Prepararse para esas apariciones requería coordinación, y la coordinación requería conversación, y la conversación, descubrieron ambos con una incomodidad que ninguno de los dos quiso examinar abiertamente, resultaba sorprendentemente fácil entre ellos. Acordaron versiones consistentes de cómo se habían conocido, acordaron qué temas evitar, acordaron la distancia física apropiada para parecer cercanos sin parecer actuados. Era una construcción deliberada, técnica, como levantar una fachada, pero mientras la construían, mientras pasaban tardes enteras sentados en la sala repasando detalles y ajustando respuestas, Rodrigo notó que no sentía la tensión artificial que esperaba sentir. Hablar con Elena, cuando ella bajaba la guardia lo suficiente para hablar de verdad, era como encontrar un nivel en una superficie que parecía irregular. Algo encajaba donde no debería encajar. La gala fue un miércoles por la noche. Elena bajó las escaleras con un vestido oscuro y el cabello recogido y Rodrigo entendió en ese momento que había estado viendo a Elena de una manera y que esa manera había sido incompleta. No era solo el aspecto físico, era algo en la manera en que ocupaba el espacio cuando tenía que hacerlo, cuando decidía hacerlo.
como si pudiera elegir entre ser invisible o ser la persona más presente del cuarto. Y esa noche había elegido lo segundo. «¿Listo?», dijo, recogiendo su bolso de la mesa del recibidor. «Sí», dijo Rodrigo, y lo estaba, aunque no completamente seguro para qué. La noche fue exactamente lo que ambos habían preparado. Conversaciones breves con personas que evaluaban sin disimularlo. Preguntas que en apariencia eran amables pero en realidad eran auditorías. Rodrigo respondió con calma, con consistencia, con la honestidad cuidadosa de alguien que sabe que la mejor manera de sostener una verdad parcial es no alejarse demasiado de ella. Elena estuvo perfecta, en el sentido más inquietante de esa palabra. Naturaleza, gracia, distancia justa, calidez calculada, una actuación sin fisuras. Hasta que el hombre se acercó, Rodrigo lo vio desde el otro lado de la sala, mayor, bien vestido, con el tipo de seguridad que no viene del dinero sino de algo más antiguo que el dinero. Caminó directamente hacia Elena con la familiaridad de alguien que no necesita presentación. Tomó su mano, la saludó en portugués, la besó en la mejilla, y en ese instante, algo en Elena se apagó, no de manera visible, no para alguien que no supiera dónde mirar, pero Rodrigo llevaba meses aprendiendo, sin proponérselo, la geografía emocional de esa mujer. Sabía cómo era su tensión real comparada con su tensión performativa. Sabía la diferencia entre cuando callaba porque no quería hablar y cuando callaba porque estaba procesando algo que no podía mostrar. Y lo que vio en ese momento no era ninguna de las dos cosas. Era contención, del tipo que se ejerce cuando el cuerpo quiere hacer algo que la mente no puede permitir. La conversación duró menos de 4 minutos. Elena sonrió, respondió, mantuvo el contacto visual con la precisión de alguien que sabe que mirarlo a los ojos es exactamente lo que debe hacer para que él no sospeche nada. El hombre se fue, giró hacia el siguiente grupo de personas como si la conversación hubiera sido trivial. Elena se volvió hacia Rodrigo y dijo, con una voz completamente normal, ¿bailamos? Pero antes, en el instante justo antes de decirlo, él vio algo pasar por sus ojos, rápido, casi imperceptible, algo que se parecía al alivio de quien acaba de cruzar un puente que temía que no aguantara su peso. Bailaron. Elena era exactamente tan buena en eso como en todo lo demás que hacía en público, controlada y presente y perfectamente inaccesible. Rodrigo puso una mano en su espalda y sintió la tensión ahí, fina como un cable a punto del límite. Y no dijo nada. 22 minutos después del encuentro con el hombre, Elena regresó al salón desde algún lugar al que había ido sola, labial fresco, ojos despejados, como si los últimos 22 minutos no hubieran existido. Esa noche, de regreso en la casa, Rodrigo abrió su teléfono y buscó el nombre que había logrado retener del portugués. Encontró poco, pero lo que encontró lo hizo detenerse. El nombre aparecía vinculado a una fundación, y esa fundación aparecía en el margen de un caso legal sellado de 1998. En el mismo documento, enterrado entre nombres corporativos, aparecía el nombre de Heinrich Voss. Rodrigo cerró el teléfono. Se dijo que no era asunto suyo. Se dijo que había un contrato y unos límites y que su función ahí era específica y acotada. Se dijo todas las cosas correctas con la determinación de alguien que necesita que las cosas correctas sean suficientes. Luego pensó en la oferta de Dubái. Había llegado 6 semanas antes. Un proyecto de infraestructura, 18 meses de trabajo, un contrato que prácticamente resolvía su futuro financiero de manera independiente. Lo había considerado, había hecho los números, había llegado a la conclusión de que si lo aceptaba, la ausencia prolongada complicaría el matrimonio, legal lo suficiente como para poner en riesgo el acuerdo, pero esa no era la razón real por la que seguía sin responder. Los abogados de Elena lo supieron, antes de que él se lo dijera a ella. Alguien del bufete lo contactó para confirmar si era cierto que estaba considerando una ausencia extendida, y fue entonces cuando Elena lo confrontó,
en el pasillo del segundo piso, una tarde que el sol entraba horizontal por las ventanas y hacía que todo pareciera más expuesto de lo que era. No gritó. Elena nunca gritaba, pero había algo debajo de su voz esa tarde que Rodrigo no le había escuchado antes. Algo que se parecía mucho a algo que ella no quería que pareciera. «Hiciste un compromiso», dijo. «Sí, un contrato», respondió él, «no una vida». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores que habían compartido. Más denso, con más cosas dentro. «Tienes razón», dijo ella finalmente, con una quietud que era exactamente lo opuesto de la calma. «Perdona, haz lo que necesites». Y se fue por el pasillo con esa manera suya de retirarse que nunca era una huida pero que siempre se sentía como una puerta cerrándose. Rodrigo se quedó donde estaba, escuchó sus pasos alejarse, escuchó la puerta del estudio, escuchó el silencio volver a instalarse en la casa como siempre lo hacía, ocupando cada cuarto con esa presencia familiar que ya no le resultaba vacía. 3 días después, rechazó la oferta de Dubái. Le dijo a la empresa que el momento no era el correcto. Le dijo a César que el proyecto no era tan bueno como parecía. No le dijo nada a Elena, pero una semana más tarde, llegó a la casa y encontró algo sobre la barra de la cocina. Una carpeta delgada, sin nombre, sin nota adjunta. Dentro, el perfil de un neurólogo especialista, una de las referencias más importantes del país en el tratamiento del tipo de deterioro que afectaba a su madre, y debajo del perfil, una hoja con un número de referencia de lista de espera ya asignado, anónimamente, decía la nota escrita a mano, una sola palabra más, ya. Rodrigo leyó esa hoja 3 veces, luego la guardó en la carpeta, luego la puso sobre su pecho por un momento, con los ojos cerrados, en la cocina silenciosa de esa casa en las colinas. No fue a buscarla, no esa noche, pero algo en él entendió que el equilibrio de lo que estaba ocurriendo entre ellos había dejado de ser lo que cualquiera de los dos había calculado al principio, y que eso, de una manera que todavía no sabía cómo nombrar, era lo más peligroso que le había pasado en mucho tiempo. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras Rodrigo revisaba planos en la mesa del comedor. Era una mujer. Habló con la precisión cuidadosa de alguien que ha aprendido a presentarse de manera que no genere resistencia inmediata. Dijo que era periodista. Dijo que llevaba casi 2 años investigando el patrimonio Voss. Dijo que necesitaba hablar con alguien cercano al caso, alguien reciente, alguien que quizás tuviera acceso a documentación que ella no había podido alcanzar por los canales convencionales. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Cuando la mujer terminó su introducción, preguntó si podían reunirse. Rodrigo miró los planos sobre la mesa, miró la carpeta del neurólogo que seguía en la esquina del escritorio de su cuarto, que había movido ahí sin razón específica excepto que no quería que estuviera lejos. Pensó en Elena al otro lado del pasillo, detrás de su puerta cerrada, trabajando en algo que nunca nombraba con suficiente detalle como para que él pudiera ver el contorno completo. Dijo que sí. Se reunieron en una cafetería neutral, a mitad de camino entre la casa y el centro. La periodista era menor de lo que su voz sugería, con el tipo de cansancio alrededor de los ojos que no viene del sueño sino de cargar una historia durante demasiado tiempo sin poder publicarla todavía. Tenía una carpeta, tenía fechas, tenía nombres que a Rodrigo no le decían nada al principio y luego empezaron a decirle demasiado. Le habló de Heinrich Voss con la distancia analítica de quien ha estudiado a una persona hasta comprenderla sin necesidad de sentir nada por ella. Le habló de los años 90, de operaciones industriales en zonas rurales, de promesas de empleo que funcionaban como trampas para familias que no tenían más opciones que creer en ellas. Le habló de un caso legal iniciado en 1998 y sellado antes de llegar a juicio, sellado con la eficiencia silenciosa del dinero aplicado en el lugar correcto. Le habló de 11 personas que murieron en el incendio de una instalación en el norte del país en 1996,
y luego dijo algo que hizo que Rodrigo dejara su café sobre la mesa con mucho cuidado, como si necesitara que sus manos tuvieran algo concreto que hacer. Le dijo que Elena Voss no era la hija biológica de Heinrich. Le dijo que era una niña de 7 años encontrada entre los escombros de esa instalación después del incendio, la única sobreviviente de esa noche, una niña sin documentos, sin familia rastreable, sin nombre registrado en ningún sistema, y que Heinrich Voss, enfrentando una exposición que podría haberlo destruido, tomó una decisión que en su lógica debió parecerle elegante. Tomó a esa niña, la legalizó como su hija adoptiva, le dio su apellido, su mundo, su herencia futura, y construyó alrededor de ella, durante 20 años, una arquitectura de gratitud y dependencia tan sólida que nunca necesitó explicarle nada, porque ella tenía todo, y tener todo, cuando vienes de no tener nada, es la jaula más difícil de ver desde adentro. Rodrigo escuchó todo esto sin moverse. La periodista siguió hablando. Le dijo que Elena había descubierto la verdad 6 años atrás, que lo había encontrado sola, con la meticulosidad callada de alguien que lleva tiempo sospechando algo sin atreverse a confirmarlo. Una prueba de ADN, un archivo sellado que encontró la manera de abrir. Un investigador privado contratado discretamente que le devolvió respuestas que ninguna persona debería tener que recibir sola, sentada en algún cuarto de esa casa en las colinas, leyendo en silencio que el hombre que la crió fue el responsable directo de la muerte de las personas entre cuyos escombros la encontraron. Rodrigo pensó en Elena en el piso de la cocina, a las 2 de la mañana, con el teléfono apagado a su lado y esa quietud que no era paz sino el agotamiento, de alguien que ha terminado de sostener algo muy pesado y todavía no sabe si puede soltar. La periodista le dijo algo más. Leer, dijo que la cláusula del matrimonio, la condición de casarse antes de los 35 años para acceder a la herencia, no había sido diseñada por Elena, había sido escrita por Heinrich, en su testamento, con la firma de un abogado que llevaba décadas siendo leal al patrimonio Voss y ningún día siendo leal a Elena, una cláusula de control, una última arquitectura de poder construida por un hombre que incluso muerto necesitaba que ella dependiera de algo que él había diseñado, pero la herencia no era dinero para Elena, o no era solo dinero, era acceso a cuentas, a contratos, a documentos corporativos de décadas que los abogados del patrimonio no podían negar a la heredera legal una vez que la sucesión estuviera completa. Era la llave a todo lo que Heinrich había enterrado con cuidado durante 40 años. Y Elena llevaba 6 años esperando esa llave, construyendo el caso, reuniendo lo que podía reunir desde afuera, esperando el momento en que pudiera entrar desde adentro. El matrimonio era el último paso. Rodrigo salió de esa cafetería y caminó 4 cuadras sin dirección específica, con las manos en los bolsillos y el sol de la tarde cayendo sobre la ciudad como si nada hubiera cambiado, como si el mundo fuera el mismo que era 2 horas antes. No estaba enojado. Eso lo sorprendió. Debería estarlo. Lo sabía. Había sido seleccionado, investigado, elegido con la misma frialdad con que se elige una herramienta específica para un trabajo específico. Ella lo había estudiado durante 3 meses antes de que los abogados lo contactaran. Había evaluado su historial, su carácter, sus deudas, sus vulnerabilidades. Había determinado que era exactamente lo que necesitaba un hombre sin conexiones con el mundo que estaba desmantelando, con suficiente necesidad financiera para aceptar, con suficiente integridad para no romper el trato. Lo había usado, con precisión quirúrgica, con planificación impecable, pero mientras caminaba y el sol bajaba y la ciudad seguía siendo la ciudad, Rodrigo pensó en otras cosas también. Pensó en el neurólogo, en la lista de espera gestionada en silencio, anónimamente, sin pedirle nada a cambio ni mencionarlo nunca. Pensó en las noches en que él llegaba tarde con el peso de alguna visita difícil a su madre y encontraba la cena cubierta sobre el fuego apagado. Pensó en la manera en que ella había redirigido, discretamente,
ciertas conversaciones con los abogados cuando éstas empezaban a acercarse a territorios que podrían haber complicado la posición de Rodrigo. Lo había notado en el momento y no había entendido por qué. Ahora lo entendía, ella lo había protegido. Mientras lo usaba, lo había protegido, porque ella sabía exactamente quiénes eran los hombres que estaba investigando. Sabía de qué eran capaces, y había mantenido a Rodrigo a una distancia calculada no por frialdad sino por la misma razón, por la que alguien aleja a otra persona de una pared que sabe que está a punto de ceder, la luz del pasillo encendida, las salidas memorizadas, el flinch ante las puertas que se cierran de golpe. Ella había estado sobreviviendo desde los 7 años, y había aprendido que la única manera de proteger a las personas que no podían protegerse de lo que ella sabía era no dejarlas acercarse demasiado a ello. Rodrigo llegó a la casa entrada la noche, subió directamente a su cuarto, abrió el cajón del escritorio, tomó la fotografía, la pequeña y amarillenta con la niña parada frente a los escombros todavía humeantes. La niña que miraba hacia adelante con esa expresión que no debería tener nombre en una persona de 7 años pero que ahora él sabía exactamente cómo llamar. La miró durante un tiempo largo, luego bajó. Elena estaba en el estudio. La puerta, por primera vez en meses, estaba entreabierta. Rodrigo empujó suavemente. Ella estaba de espaldas, inclinada sobre la mesa, con documentos extendidos en todas direcciones, el cabello suelto, sin la armadura de la compostura que usaba durante el día. Era tarde. Estaba cansada con un cansancio que iba mucho más allá de esa noche. Rodrigo entró, caminó hasta la mesa, y colocó la fotografía sobre los documentos, frente a ella, sin decir nada. Elena se quedó inmóvil, la miró durante tanto tiempo que el silencio del cuarto se volvió algo casi tangible, algo con peso y temperatura propia. Rodrigo vio el momento exacto en que algo en ella decidió no sostener más. No todo, pero algo. Levantó los ojos hacia él. ¿Cuánto sabes? Su voz era quieta, no asustada, no calculada, solo quieta, con la desnudez de alguien que ha dejado caer algo que llevaba mucho tiempo cargando sola. Suficiente, dijo Rodrigo, y luego, porque era un ingeniero y porque los ingenieros piensan en términos de lo que falta por construir y no en lo que ya colapsó. Preguntó lo único que en ese momento tenía sentido preguntar. ¿Cuánto falta? Ella lo miró de esa manera particular en que se mira algo que aparece donde no lo esperabas y resulta ser exactamente lo que necesitabas, sin haberlo pedido, sin haberlo merecido necesariamente, sin tener un lugar claro donde ponerlo. 3 meses, dijo. Rodrigo asintió. Entonces seguimos. No era perdón. No era declaración, no era promesa, era simplemente la respuesta de un hombre que había aprendido desde niño que querer a alguien de verdad significa quedarse aunque duela, significa resolver lo que se puede resolver y cargar lo que no tiene solución. Elena no respondió de inmediato, lo miró todavía un momento más, con esa expresión que él había aprendido a leer durante meses y que nunca antes había visto tan abierta, tan sin capas, tan completamente sin el andamiaje de control que la sostenía normalmente. Y en ese silencio, en ese cuarto lleno de documentos y verdades tardías y una fotografía pequeña sobre la mesa, algo que había estado construyéndose lentamente y sin permiso durante meses encontró finalmente un nombre, aunque ninguno de los dos lo dijo todavía, porque todavía faltaban 3 meses, y ambos sabían, sin decírselo, que 3 meses es mucho tiempo, y también que 3 meses no es tiempo suficiente para nada de lo que realmente importa.